Hola, hola, hola. Aquí estamos con un nuevo video. Queremos darle las gracias a todos los que han pasado por ahí y han dejado sus comentarios y han estado viendo nuestros videos. Y para todos aquellos que son nuevos, que han llegado a este video sin ver los otros, pues les animamos, mírenlos. Y también les decimos, este canal, estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la importancia que tiene un libro de tantos años, un libro tan viejo. Y lo comparamos y vemos cuál es la relación en las situaciones, en las circunstancias diarias de cada uno en nuestra vida. Y cómo es que nos puede animar a seguir adelante. Este es el objetivo de este canal. Entonces, pues sin más comerciales, vamos a entrar en materia en este video. Gracias por estarlo viendo. Y ya saben, después de verlos, por supuesto, si les ha gustado estos videos, pues denle un like, suscríbanse y activen la campanita para que les pueda llegar las notificaciones cada vez que salgan videos nuevos, ¿de acuerdo? Estos videos cortos que estamos haciendo no tienen el objetivo de ser videos grandes, largos, no. Entonces, no vamos a analizar estos versículos tan profundo como desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista práctico. ¿Cómo aplica esto a mi vida hoy día? ¿Cómo puedo vencer en el día a día y seguir adelante, creyendo, animado, fortalecido por lo que este libro viejo nos dice? ¿De acuerdo? Dice el versículo 18 al 22, que es lo que vamos a ver. Son unos cuantos versículos que vamos a analizar. La idea aquí, vamos a platicar de un escenario para tener esta parte como un trasfondo histórico, como algo de donde viene la enseñanza en la cual vamos a estar enfocados en este video. ¿Qué sucede en los versículos anteriores? Dice, Jesús había parado en la casa de la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta, estaba enferma. Y Jesús llegó y la sanó. Vale mencionar aquí que Jesús empieza, aquí en este capítulo un poquito más adelante, comienza Jesús su vida pública. ¿A qué me refiero con su vida pública? Había comenzado a hacer milagros y se comenzaba a exponer más. Es conocido en los estudios de la Biblia como la vida pública de Jesús. Y notemos una cosa, se daba alrededor de Galilea, lugar donde había bastante gente y donde había gente de muchas diferentes partes en el mar de Galilea. Entonces, Jesús había venido, les decía, a la casa de la suegra de Pedro, y Jesús la sanó porque estaba enfermita. Jesús la sana y enseguida dice el narrador que la suegra les servía. Ahí les estaba poniendo la cena. En esto se comenzó a correr la voz que Jesús había llegado y comenzaron a traer, siendo ya de noche, dice la narración aquí en la escritura. Y le comenzaron a traer muchos enfermos, mucha gente. Y Jesús estaba sanándolos. Y también venía gente con problemas de demonios y eran limpiados, eran liberados de los demonios. Al grado que esta cosa comenzó a hacerse pues bastante pública o se hizo bastante popular. Entonces la gente comenzó a oír todo lo que Jesús estaba haciendo al grado que se saturó ahí de público. Y notemos cómo empieza el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente. ¿Se imaginan ustedes como una estrella de rock, un artista saliendo a la calle y que alguien lo conoce y grita, aquí está fulano de tal? Y si es un famoso, entonces la gente se le comienza a amontonar, a rodearlo. Pues más o menos esa era la idea de lo que estaba pasando con Jesús en este lugar. Y dice Jesús a sus discípulos, vámonos al otro lado. Dice, les mandó
a sus discípulos, vámonos al otro lado. Aquí, ¿al otro lado de qué? Podría existir la pregunta. Al otro lado del mar de Galilea. En algunos libros antiguos le llaman el mar de Tiberias, es el mismo. Nada más que tiene un contexto político, era por un gobernante de aquellos años. Entonces, lo manejamos en el Nuevo Testamento como el mar de Galilea, porque geográficamente era ahí donde se encuentra. Y le dice, vámonos al otro lado. Y en eso estaban haciendo los preparativos del barco y todo para retirarse y cruzar al otro lado para descansar un poco o buscar salirse un poquito de las masas de gente que estaba ahí. Y vino entonces, dice el versículo 19, notemos aquí una parte muy importante. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Aquí yo quiero recalcar las respuestas de Jesús a estas dos personas. Vamos a ver el otro más adelante. Pero miren la respuesta al escriba. Características del escriba. ¿Cuáles son? Bueno, normalmente el escriba era una persona de los que tenían acceso a buena educación. Era una persona bien preparada. Normalmente los escribas y los fariseos se juntaban porque eran los educados de la sociedad. Entre los escribas y fariseos eran los afortunados que tenían acceso a la educación. Entonces el escriba era una persona familiarizada con la ley de Moisés, familiarizado con el Antiguo Testamento. Lo conocía bien, o a lo menos era lo que se esperaba. Por eso adquirían ese título de escriba, porque sabía y conocía bien las Escrituras. Entonces Jesús le contesta de la siguiente manera, en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El escriba entendía la respuesta perfectamente, lo que le estaba diciendo. Pero vamos a entrar un poquito en materia aquí. ¿Qué vio el escriba? ¿Por qué vino a esa hora de la noche? ¿Qué vio en lo que estaba pasando antes? ¿Y qué buscaba? Interesante, ¿verdad? Aquí vemos una persona bastante educada que vio en Jesús un muy buen activo. Acababa Jesús de liberar de demonios a mucha gente. Acababa Jesús de sanar un montón de enfermos. Y el escriba era una persona con acceso a educación. Para bien o para mal, era una persona educada. Y lo que él vio fue, aquí podemos hacer dinero. Aquí podemos tener un grado de importancia. Aquí podemos sacarle jugo a esto. Porque Jesús no cobraba por estas cosas. Jesús y sus discípulos vivían de las limosnas o de las ofrendas, más bien dicho, que la gente le daba. La gente venía y le servía y le ayudaban. Y él, aunque él no tenía casa en su parte de vida pública, él y los que con él estaban, su equipo, no tenían un lugar fijo donde vivían. Pero vivían con los demás, les alquilaban o les prestaban lugares donde vivir y donde comer. Entonces vivían de las ofrendas de la caridad de los demás. Entonces aquí vio el escriba, aquí podemos hacer un buen negocio. Si comenzamos nosotros a hacer una estrategia de cómo poder cobrar o aquí o allá, a este o aquel, tanto, o sea, cobramos las consultas como los doctores o algo por el estilo. Y la otra cosa que vemos aquí, él dijo, de aquí yo puedo obtener un beneficio también en reconocimiento político. Porque todas estas masas, en un momento dado, son votos.
Esto me hace popular. Pero eso no lo dijo, ¿eh? Aquí lo estamos viendo que está implícito por la respuesta que le da Jesús. De aquí es que lo deducimos, por la respuesta que Jesús le da. Él pensó que Jesús tenía bastante dinero o que Jesús y su equipo eran ricos, porque seguro que vio los regalos que algunos traían, que algunos les daban. Yo me recuerdo de los doctores en los campos, en los pueblos. La gente a veces, en mis tiempos a lo menos, la gente en los pueblos no tenía cómo pagar al doctor. Y yo recuerdo que regresaban los doctores con a veces una gallina o con un pato o un guajolote o un costal de maíz o trigo o algo. Y la gente le pagaba pues con lo que tenía. Y me imagino que muchas de la gente que eran sanadas le traían lo que tenían a Jesús. Entonces vemos esto, que aquí el escriba tenía una actitud muy interesante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no se narra esto en la historia textualmente, pero lo vemos en la respuesta que Jesús le da. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Notemos una cosa antes de analizar la respuesta de Jesús. Notemos una última cosa que quiero resaltar del escriba. El compromiso que el escriba estaba haciendo era un compromiso totalitario. Te seguiré donde vayas. Impresionado por lo que acababa de ver, por lo que acababa de pasar, viene esta respuesta. Y entonces Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a ver aquí dos cosas muy importantes. Jesús le dice, yo no tengo dinero. Yo no tengo un lugar donde puedas lucrar o donde lucremos. Nosotros no lucramos con esto. ¿Está claro? Y luego viene una frase que el escriba conocía perfectamente. El Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre aparece en el Antiguo Testamento como referente al Mesías. Pero Jesús nunca usaba el nombre a sí mismo como el Mesías, porque el Mesías tenía una connotación de reino davídico o de David, y tenía una connotación muy política en ese entonces. Por eso es que querían que él fuera el rey, el líder político que destronara al gobierno romano. Entonces Jesús no tocaba el nombre de Mesías, pero usaba el Hijo del Hombre, porque esta frase aparece en el Antiguo Testamento y dice que viene el Hijo del Hombre refiriéndose a la resurrección después de que Jesús murió, junto con la segunda venida del juicio que va a hacer Jesús. Esta es la frase Hijo de Hombre que se usa en el Antiguo Testamento, el cual el escriba conocía a la perfección. Entonces le dice, yo no lucro hoy, pero soy el juez. Soy el Mesías que va a venir y te va a juzgar, y va a juzgar a todo aquel según sus obras, según lo que hicieron. Y vemos que el escriba entendió perfectamente bien. ¿Por qué? Nunca más se vuelve a escuchar en toda la Biblia. Y no le siguió, no siguió con él. Creemos que él entendió el mensaje muy claramente. Aquí, en el trabajo que estamos haciendo, yo no vine a hacer dinero. La otra cosa que vemos aquí en la respuesta de Jesús, cómo se identifica con los pobres, con la pobreza. ¿Por qué? Bueno, Jesús es llamado también en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, es nombrado como siendo rico, se hizo pobre para alcanzarnos, para poder así identificarse con cada uno de nosotros. Y aquí es el mensaje que le está dando Jesús al escriba.
Y Jesús no tenía que entrar en mucho detalle porque era una persona educada al que le estaba contestando y sabía exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. Yo he venido, como muchas veces se menciona en la Escritura, a los pobres. ¿Por qué? En las bienaventuranzas dice que los pobres de espíritu. Y mucha gente piensa que a los pobres en dinero o aquello. No, el asunto es, muchas de las veces Jesús reprendió a los ricos diciéndoles que la riqueza no era la significante. La riqueza del corazón era la significante, era la que importaba. El que tengas o no tengas dinero no era relevante, pero sí podía ser el que te hiciera pobre en espíritu. O sea, no importaba si lo tenías, pero te podía afectar el tenerlo porque confiabas en él antes que confiar en Dios. Confiabas en el dinero. Por eso escribe más adelante y dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, no es que todos tengamos que ser pobres para ser espirituales. Simple y sencillamente poner las riquezas materiales en el lugar donde deben de estar. Un instrumento más. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso esto, para que quede muy claro. Jesús le respondió a este escriba, que normalmente eran personas bien posicionadas dentro de la sociedad, con acceso a la educación, ya dijimos. Y luego enseguida, en el versículo 21, después que no hay ninguna respuesta del escriba, ni aquí ni en ninguna parte del resto del Nuevo Testamento, hay un registro donde este escriba siguió a Jesús. No le volvió a seguir. Tenemos, por ejemplo, lo vimos en otro video, en Nicodemo, en Juan capítulo 3, que Nicodemo sí es mencionado otras veces, porque después de haber escuchado a Jesús, Nicodemo le siguió. Pero en el caso de este escriba, no volvió. Eran muy contados este tipo de personas que se interesaban por escuchar y seguir el mensaje de Jesús sin buscar sus propios intereses, como era el caso de este escriba. Muy bien, terminamos con la respuesta de este escriba. Ahora vamos a ver la respuesta interna. Dice, otro de sus discípulos, el versículo 21, otro de sus discípulos, pero no discípulos del escriba, eran discípulos de Jesús. Hay algunos historiadores que relatan que este discípulo era Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Hay relatos bastante antiguos que dicen, historiadores antiguos que dicen, aseveran esto. Es posible que sí. Pero notemos qué es lo que pasa aquí. Uno de los discípulos de Jesús tuvo dudas. Recuerden, Jesús todavía no los seleccionaba a sus discípulos. Aquí lo hace más adelante, unos 2 capítulos más adelante, donde los selecciona a todos. Aquí estaban en entrenamiento de toda la gente. Estaban ahí junto con él y aquí estaban. Apenas todavía no eran oficialmente sus discípulos, pero estaban viendo y seguro que lo que acababa de pasar había sido tan impresionante. Imaginen, por ejemplo, enfermos desahuciados sanando, endemoniados, personas bastante graves con espíritus malignos y eran liberados y volvían a ser personas normales y todo esto. Todo lo que estaba pasando era tan impresionante y estábamos viendo esta reacción, al grado que este discípulo le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aquí 2 cosas importantes. 1, primero, y estuvo mal planteada la pregunta de Felipe. Felipe no tenía los estudios del escriba, o aquí el discípulo, vamos a decirlo así porque así lo dice aquí. Él dijo primero, y esta era la palabra que no debía de haber dicho mientras estaba siguiendo a Jesús, porque nada absolutamente se podía interponer entre seguir a Jesús y cualquier otra cosa de la vida, ¿verdad? Porque él dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado voltea atrás es digno de mí.
Si vas a seguirme, vas a seguirme, como le contestó más adelante. Pero aquí el discípulo comete indiscreción. Permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Hasta donde sabemos, su padre no estaba muerto, ni siquiera enfermo, porque no estaba entre los enfermos que estaba ahí para curarse. Pero lo más posible, según los historiadores, es que estaba viejito, ya era grande. Entonces Felipe se vio un poquito superado por la situación que estaba pasando y dijo, debo de regresar e ir a cuidar a mi padre y cuidarlo pues hasta que se muera. Y noten la respuesta, a diferencia de la respuesta que le da el escriba, noten la respuesta que le da aquí al discípulo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase era una frase proverbial de aquel entonces. Era una frase común. Se refería a que los no creyentes en Jesús son considerados muertos. Entonces que ellos se encargaran de enterrar a sus muertos. O sea, los que no habían creído en Jesús o los que no eran salvos. Era la frase de donde había nacido. Y en pocas palabras, Jesús usa esa frase para decirle aquí al discípulo, tú tienes un trabajo mayor que hacer. Deja que los demás se encarguen de hacer el trabajo que deben hacer. Estaba definiendo. Ahora, aquí notamos una parte muy medular que quiero resaltar, la cual vamos con esta frase a usarla para la conclusión. Jesús le dijo a este discípulo, sígueme, pero al escriba no le había invitado a que lo siguiera. Uno, el caso de escriba, fue voluntario. Él fue invitado voluntario, él se invitó solo. Pero aquí, uno de sus discípulos quería retractarse y no estaba todavía confirmado su llamamiento. Pero Jesús aquí se lo confirma y le dice, tú, a diferencia del otro, tú sígueme. Y el llamado que él hacía, nadie podía resistirse. Nadie, absolutamente. Porque lo vemos en el siguiente versículo, que no vamos a ver en esta ocasión, pero solamente para verlo a manera de referencia. Dice que entonces los discípulos subieron a la barca y le siguieron. O sea, Felipe sí siguió, y lo vemos en el resto del libro. Este discípulo sí le siguió porque él lo llamó. Ahora, habiendo visto estas dos respuestas que Jesús da, una a un escriba, diciéndole, no hay dinero aquí, tampoco hay fama. Si quieres fama, pues quizás en otros lugares. Si quieres dinero, quizás en otros lugares. Tercero, tampoco me vas a usar a mí como una imagen política para sus propósitos. Aquí yo vine como el Hijo del Hombre a salvar almas. Yo tengo un trabajo muy definido: predicar el Evangelio y salvar almas, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, liberar a los endemoniados. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es el que tú estás pensando. Era la respuesta básicamente al escriba. Por el otro lado, al discípulo le dice, no te satures, no te impresiones de lo que está pasando ahorita. Anímate, porque yo te estoy llamando. Sígueme. Si tú me sigues, nada de esto te va a afectar a ti. Y sabes, si tú me sigues, todos los demás, toda tu familia, va a estar bien. Cuando le preguntaron al apóstol Pablo, un carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le contestó el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí en esto también venía el padre de este discípulo. Entonces,
En base a estas promesas, tenemos también otra más atrás, en el 6:33 le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo, todas las demás cosas, la salud de nuestros padres, de nuestros parientes y todo esto, también están supervisadas por el amor de Dios. Entonces Jesús le dio diferente respuesta al discípulo. Tú sígueme. Ahora vamos a ir cerrando esto. Vamos a terminar aquí. ¿A quién quiere seguir usted? Hay dos lugares donde usted puede ir. Uno, seguir sus propios intereses. Digo, no está mal desde la perspectiva del mundo o desde la perspectiva, pongámoslo así, universal, ¿verdad? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social, pues no está nada mal que me supere y que sea importante o famoso o rico. No está mal en esto, para nada, no está. El asunto es todas estas cosas que hemos mencionado, ¿qué lugar ocupan en su corazón? Su corazón debe estar ocupado por Jesús. Pero si usted no decide así, es muy su decisión. Pero Jesús le da la otra contrarrespuesta al discípulo y le dice, tú sígueme y deja que los demás hagan el trabajo que deben hacer, incluyendo tus parientes, porque este es el precio de seguir a Jesús. Tú sígueme y vas a ver la recompensa. Si usted quiere seguir a Jesús, seguro que va a tener problemas, seguro que va a haber inconvenientes, como todos los demás, ricos y pobres, ignorados o famosos, las tienen. Pero un activo a su favor es, si usted tiene a Cristo en su corazón, Él va a lidiar con toda esta situación. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él promete descanso, Él promete vida eterna, no nada más aquí, eterna. Esto es por siempre, ¿verdad? Entonces, aquí están las dos perspectivas. Una, usted puede decidir sus propios intereses de su forma, como usted guste, como usted quiera. Y no hay ningún problema. A fin de cuentas, es su decisión, solo que usted tiene que afrontar las consecuencias. Por otro lado, si usted sigue el camino de este discípulo, quizás va a tener algunos problemitas porque pues no fue a cuidar a su papá, que estaba viejito o que estaba grande. Pero el Señor va a encargarse de alguna manera de él. Y él tiene que creer en las promesas de Jesús. Y entonces, si Jesús lo promete, por seguro que va a cumplirlo. Pero quizás no va a tener la exposición o no va a tener, de acuerdo a la perspectiva del mundo, los logros que el otro. Pero una cosa sí va a tener: seguridad de salvación, seguridad de que sus pecados son perdonados, vida eterna y salvación. Esto es lo que Jesús ofrece respecto a lo demás. Usted va a tener, y no es que sea necesariamente uno u otro. Se puede tener todo esto siempre y cuando en su corazón esté primero Jesús y no primero el deber. Como déjame ir a ver primero a mi papá o déjame ir primero a enterrar a mi papá. No, primero Jesús, después vemos lo demás. Es lo que Jesús le respondió al discípulo. Entonces, continuamos aquí viendo que Jesús enseñaba prioridades. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En algo pasajero o en algo eterno? ¿Qué es lo que quieres? Mira, todo esto te está encandilando, todo la fama, todo el dinero, todo lo temporal te está impresionando tanto que te estás olvidando de lo eterno. Y la respuesta se la da concentrada al discípulo. Le dice, tú sígueme y verás.
Aquí le vamos a dejar hasta hoy. Solo recuerde, siempre la decisión es suya. La decisión siempre va a ser suya. Porque usted va a afrontar la consecuencia. Siempre nuestras decisiones tienen consecuencias. Independientemente que sea lo que decidamos, la consecuencia está ahí. Muy bien. Recuerde, si este video les gustó, dele un like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y también compártalo con sus amigos. Y háganos un comentario. ¿Qué le pareció? ¿O qué no le pareció? Total, mire, los vamos a leer por igual todos los comentarios, ¿de acuerdo? Ándele pues. Pásela bien. Hasta luego.